chicos, vamos a trabajar entonces ya esta parte 4 de lo que viene a ser las construcciones de triángulos. Y en esta parte vamos a ver ya la cuarta construcción, que tiene que ver básicamente con este caso, ¿no? Mira, cuando tienes un triángulo, ¿no? Y ese caso también es bastante conocido, ¿no? Donde este ángulo tiene esta forma, ¿no? Este ángulo tiene 2 alfa, ¿no? Y este ángulo tiene 90 menos alfa, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la recomendación que muchas veces te dicen que hagas, ¿no? Ante este caso, ¿no? Entonces acá lo que muchas veces tienes que hacer es lo siguiente. Vamos acá a completar, ¿no? A formar un triángulo, ¿sí? De esta manera, ¿no? Formamos un triángulo de tal forma que acá sea de tal forma que acá sea 90 menos alfa, ¿no? Lo cerramos, ¿no? Cerramos el triángulo. Entonces al hacer eso, este triángulo de acá será isósceles, ¿no? Y el triángulo total también será isósceles. ¿Por qué motivo también será isósceles? Porque recuerdas, ¿no? Eso lo vimos también en el tema de triángulos, que si tú tienes acá 2 alfa, ¿no? Y acá es 90 menos alfa, completando ángulos para que la suma de estos tres sea 180, este ángulo de acá necesariamente tiene que ser 90 menos alfa, ¿no? Por lo tanto, ese triángulo será isósceles, ¿correcto? A ver, vamos a poner eso con algunos ejemplos para que quede más claro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a subir un poquito esto. Por ejemplo, si yo tengo así, mira. Si yo tengo, por ejemplo, algo así. Ratito, a ver. Acá, ¿no? La construcción es así. Cerramos la figura y como ya puedes observar, acá va a ser isósceles, ¿no? Entonces, si yo tengo así, por ejemplo, ¿no? Haga que sea 80, ¿no? Y este 80 que sea como un 2 alfa, ¿no? Entonces, este de acá tiene que tener forma 90 menos alfa. O sea, acá 2 alfa igual 80, el alfa sería 40, ¿no? Entonces, si el alfa es 40, este angulito de acá tendría que ser 90 menos 40, 50, ¿no? O sea, cuando tengo un triángulo, ¿no? Y presente esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es unir, ¿no? De acá, ¿no? Hasta un cierto punto, donde acá también sea 50, ¿no? Vamos a llamarle ese triángulo ABC. Y si hago eso, ¿no? El triángulo ADC va a ser isósceles, ¿no? Porque acá sería 50, 50, ¿no? Pero el triángulo total ABC, como tú puedes observar, ¿no? El triángulo total ABC también va a ser isósceles, porque mira, acá sería 80 y acá sería 50, ¿no? Acá sería 50 y por lo tanto acá sería L y L. ¿Sí? ¿Queda claro? Espero que sí. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, ¿no? Tengo esto y acá yo tengo así, ¿no? Que es, por ejemplo, 40, ¿no? Entonces, este 40 sería el 2 alfa, ¿no? Entonces, acá ¿cuánto tiene que ir? Acá tiene que ir 90 menos alfa. Entonces, acá tengo que el alfa va a ser igual a 20, ¿no? Y si alfa es igual a 20, acá sería 70. Muy bien. Y si hay 70, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formar por acá, así, ¿no? Prolongando tal vez, ¿no? Un triángulo donde acá también sea 70, ¿no? Y al hacer eso, este triángulo va a ser isósceles, como puedes observar. Y el triángulo total, vamos a llamarle ABC, también será isósceles, ¿no? Mira, el triángulo ABC, donde acá es 40 y acá es 70, para que sea 180, acá también tendrá que ser 70, ¿sí o no? Por lo tanto, va a ser isósceles. Bien, chicos, entonces con ese criterio es que vamos a trabajar esta siguiente parte, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Más ordenadito, ¿no? Ya tengo el ángulo 2 alfa, él es 90 menos alfa, ¿correcto? Entonces, la idea es formar, ¿no? Un triángulo donde estos ángulos sean iguales y voy a tener dos triángulos isósceles, ¿no? El ABD, que es el total, y a la vez el triángulo ACD, ¿no? Que es este triángulo chiquito, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver con esto estos ejercicios. A ver, muy bien, entonces acá tengo esta preguntita donde aparentemente no tenemos este caso, ¿no? Pero si hallamos el ángulo exterior, ¿no? Si hallamos el ángulo exterior, por ejemplo acá, ¿no?
lo calculo, este ángulo exterior, ¿cuánto sería? Sería 54 más 24, ¿no? Sería 78, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sería 78. Ah, y si te das cuenta, este tiene forma como si fuera 2 alfa, ¿no? Y este de acá tiene forma como si fuera 90 menos alfa. ¿Sí? ¿Se da cuenta de esa forma? Entonces, cuando tengo ese tipo de casos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este trazo sugiere lo siguiente, ¿no? Formar acá un triángulo donde este angulito de acá sea igual al de arriba, ¿no? O sea, este de acá también sea 78, ¿no? Y por lo tanto, al hacer eso, ese triángulo va a ser isósceles, ¿no? Este triángulo de acá va a ser isósceles. Si él es bolita, acá también será bolita roja, ¿no? Y a la vez, el triángulo total, vamos a ponerle vértices, ¿no? Vamos a ponerle acá ABC, ¿no? D, y acá voy a ponerle un puntito E, ¿no? Y a la vez, el triángulo total, el triángulo EAC, ¿no? El triángulo EAC también será isósceles, ¿correcto? ¿No? Entonces el triángulo EAC también será isósceles. Vamos a graficar por acá el triángulo EAC. Por acá va a estar el triángulo EAC, que también será isósceles, ¿no? Acá es 24, acá es 78, el otro ángulo también será 78, ¿no? Entonces ese triángulo de acá es isósceles. ¿Sí? Ese triángulo de ahí es isósceles. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos luego? ¿No? Ya hemos hecho la construcción, pero luego, ¿qué más hacemos? Entonces luego, ¿no? Vamos a aprovechar este 150 que hasta el momento no se lo ha utilizado, ¿no? Entonces este 150, ¿no? Yo puedo aprovecharlo acá con su ángulo exterior. Mira, el ángulo exterior de 150 para este ángulo va a ser 30 grados, ¿correcto? Entonces el ángulo exterior es 30 grados. Muy bien. Entonces, acá, ¿no? Este ángulo es 30 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es, muchas veces en un triángulo isósceles, ¿no? Un trazo que es bastante conveniente hacer, es la altura, ¿no? Ya que la altura va a dividir ese triángulo isósceles en dos triángulos iguales, ¿no? La altura a la base, ¿no? La alturita acá a la base, siempre divide el triángulo isósceles en dos triángulos iguales, congruentes, ¿no? Entonces acá lo va a dividir así, ¿no? Él va a ser un A y él va a ser un A, ¿no? Y acá este angulito sería 12 y este angulito sería 12, ¿correcto? Como el triángulo es isósceles, ¿no? El triángulo EAC, voy a trazar esa altura, ¿no? Voy a trazar esa altura y va a dividir a este lado, ¿no? En dos lados iguales, ¿no? Donde él va a ser A, él va a ser A, ¿no? Y ya sabes que este ángulo de acá será 12 grados. Muy bien. A ver, ¿qué más vamos a tener por acá? A ver, ahora, así también, mirad, ¿qué vamos a tener entonces? Como este lado es bolita roja, ¿no? Tenemos que bolita roja es igual a 2A, ¿sí o no? Él también es bolita roja, ¿no? Es igual a 2A. Entonces, este de acá también será igual a 2A, ¿no? Esta bolita roja va a ser igual a 2A. Y como acá yo tengo 2A y un ángulo de 30 grados, ¿no? Ya más o menos tienes idea de qué es lo que voy a hacer. Entonces ahí lo que voy a hacer es trazar la altura, ¿no? Para aprovechar la información de que un notable, ¿no? A 30 se le opone, a la hipotenusa se le opone 2A y a 30 se le opone ¿cuánto? Se le opone un A, ¿no? ¿Correcto? Acá a 30 se le opone un A. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos llegado, ¿no? Trazando la altura y todo lo demás. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora luego? Lo que vamos a hacer acá es observar esa parte del gráfico, mira. Acá hay, vamos a llamarle ese puntito el puntito H, ¿no? Y ese puntito lo voy a llamar el puntito K, ¿no? Entonces quiero que te enfoques en esa parte del gráfico, ¿no? En la parte, esta de acá, en este cuadrilátero, ¿no? En el cuadrilátero HCK, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos el cuadrilátero HCK, y no sé si ya te has dado cuenta, AHCK, AHCK. Entonces no sé si te has dado cuenta donde este lado es A, este lado es A, y por acá tenemos esta línea, ¿no? Esta línea, ¿no? Que viene así, mira. Tenemos esta línea, o la trazo de acá para acá.
¿ya? Acá sería, ¿no?, este punto, ¿no?, donde L es 12 y acá está el ángulo que me piden hallar, ¿no?, el ángulo X. ¿Correcto? Muy bien. Entonces pregunta, esos dos triángulos, ¿no?, que tú te das cuenta, esos dos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa, ¿no? Tienen la misma hipotenusa y tienen también un cateto igual. Entonces, esto ya lo hemos visto en otros ejercicios, ¿no? Cuando dos triángulos rectángulos tienen igual hipotenusa, ¿no?, y un cateto, entonces el otro cateto también será igual, ¿no?, por Pitágoras. Y por lo tanto vamos a tener entonces ahí dos triángulos congruentes, ¿no? Estos dos triángulos que están acá van a ser congruentes, ¿no? Una congruencia ahí del tipo lado, lado, lado. Y por lo tanto, ¿no?, si yo quiero hallar el valor de X, ¿cuánto será? Como los dos triángulos son igualitos, acá a se le opone 12, acá a se le opone X. Por lo tanto, el X va a ser igual a 12 grados. Nada más, chicos, ¿no? Estas construcciones ya son a veces un poquito ya más elaboradas, ¿no? Un poquito, tienes que ahí sufrirla más, analizarla más, ¿no? Pero igual, ¿no? Ahí está la construcción para que ustedes la conozcan, ¿no? Y sepan a veces cómo tal vez intentar desarrollar algunos ejercicios, ¿no? Muchas veces tenemos problemas de construcciones y no sabemos cómo abordar la pregunta, por dónde atacarla, ¿no? Entonces, esto de acá te va a dar una opción bastante poderosa. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, chicos. Acá tenemos esta preguntita, ¿no? Te piden hallar también, ¿no?, el valor de X. Nuevamente, ¿no? No tenemos más información, no tenemos lados iguales. Lo que vamos a hacer acá es, ¿no?, tal vez trabajar con este ángulo exterior, ¿no? ¿Cuánto sería ese ángulo exterior? Vamos a ver. Acá si acá es 90, ¿no? Acá es 60, ¿no? 60 más 20, acá sería 80. Ajá. Nuevamente, ¿no? Mira, justo se presenta en la misma forma, ¿no? Sí, acá vamos a tener la misma forma, ¿no? Donde este angulito de acá es como un 2 alfa, ¿no? Este angulito de acá es como un 2 alfa. Y esta parte de acá, ¿no?, alfa sería 10 y este de acá sería 90 menos alfa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ya como hemos visto en el otro ejercicio, vamos acá a formar un triángulo isósceles, ¿no? Vamos a formarle un angulito igualito, ¿no? Ese que está acá, este 80, le formo un ángulo igualito, ¿no? Acá también sería entonces 80, ¿no? Esa es la idea. Si acá es 80, le formo 80, 60, 60, 70, 70. Acá le formo un angulito igualito, ¿no? Acá sería 80 grados. Muy bien, vamos a colocarle antes vértices a estos. Vamos a colocarle nombre a estos vértices. ¿Está? Y por lo tanto, como ya sabemos, estos dos lados van a ser iguales, ¿no? Estos dos lados van a ser iguales, ¿no? Y a la vez también vamos a tener que AE y AC van a ser iguales, ¿no? Entonces, acá voy a graficar ese triángulo, ¿no? Voy a graficar el triángulo AEC, ¿no? Por acá va a estar. Ya saben, chicos, antes que ustedes vean la solución del problema, es importante que ustedes primero lo intenten, ¿no? Es muy importante que ustedes primero intenten desarrollar esas preguntas, ¿no? Después de eso ya, un poquito de sufrimiento y si les sale excelente, ya ver cómo se resuelve. Entonces, acá sería 80, ¿no? Como ya sabemos, acá también sería 80, ¿no? Y ese triángulo de ahí va a ser isósceles, ¿correcto? Muy bien, entonces nuevamente observa, mira, acá es 20, ¿no? Mira, este de acá es 20 y este de acá es 10, ¿no? Es el doble. Entonces por ahí cuando ves esa relación del doble, ustedes pueden trazar la bisectriz, ¿no? Ya que lo partiría como 10 y 10, ¿no? Entonces voy a hacer eso, ¿no? Voy a trazar la bisectriz, que en realidad también es altura, ¿no? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Cuando ustedes trazan acá la altura, esa alturita también será bisectriz, ¿no? O sea, este de acá lo parte así, ¿no? En 10 y 10. ¿Correcto? Te das cuenta ya como que el procedimiento se repite, ¿no? Ya lo hemos hecho esto en la pregunta anterior, ¿no? Entonces trazamos acá la altura, ¿no? Trazamos acá la altura. Y esa alturita lo va a dividir así, mira. Lo va a dividir en 10 y 10. ¿Correcto? Muy bien. Lo divide ahí como 10 y 10. ¿Ok? ¿Está? Entonces, tenemos acá, por lo tanto, ¿no? Que si él es un A, ¿no? Él es un M, y él es un M, acá sería también M
y M, ¿correcto? Muy bien. Y como este de acá también es bolita, ¿no? El triángulo DC, ¿no? El lado DC también es bolita. Entonces, ¿esa bolita cuánto sería? Sería 2M, ¿no? O sea, 2M también sería acá, ¿no? Porque esto de acá va desde acá hasta acá, 2M. Pero por notables, ¿no? Si L2M, ¿no? Por notables, si L2M acá en ese triángulo, ¿no? Acá en ese triángulo puedes aplicar triángulos notables, ¿no? 30, 60. Acá, mira, si a 90 se le pone 2M, a 30 ¿cuánto se le va a poner entonces? A 30 se le va a poner entonces M, ¿no? Quiere decir que este lado, ¿no? Es igual a M. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso, nuestra siguiente jugada, ¿no? Acá hemos analizado esto, ¿no? Primer paso. Luego ahora nuestra siguiente jugada, por así decirlo, ¿ya? Nuestro siguiente análisis va a ser esta parte del gráfico, mira. Acá yo tengo lo siguiente, ¿no? Mira, por acá yo tengo así. Acá está el puntito A, ¿no? Por acá vas a poner el puntito H, ¿no? Por acá es el puntito H, ¿no? Por acá está el puntito C, ¿no? Y acá yo tengo que L10 grados y L10 grados, ¿no? A la vez tengo que LCM. Muy bien, entonces esto de acá ya lo hemos visto también, ¿sí o no? En la parte de aplicación de congruencia. Cuando tengo la bisectriz y tengo la perpendicular hacia un lado nada más, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Recuerdas? Ah, muy bien, lo que te recomiendan hacer ahí es trazar la perpendicular hacia el otro lado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo trazo la perpendicular hacia el otro lado, esos dos triángulos van a ser iguales, ¿no? O sea, si él es M, este otro triangulito también acá me dirá M. Muy bien. Entonces yo voy a prolongar acá un poquito, ¿no? Voy a prolongar acá y voy a trazar la otra alturita, ¿no? Esa alturita de acá, que también sería ¿cuánto? También sería M. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces, al hacer eso, ¿no? Al hacer eso, mira lo que vamos a formar, ¿no? Mira lo que vamos a formar, ¿no? Cuando hacemos eso de ahí, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Muy similar a lo que hemos obtenido en la pregunta anterior. Miren este cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero que tiene este lado BC. A ver, es algo así, ¿no? Acá es BC, ¿no? Acá vamos a ponerle ese puntito M y ese puntito N mayúscula, ¿no? Ah, mira, en ese cuadrilátero estos dos lados son iguales, ¿no? ¿Te das cuenta? Es M y M. Esta hipotenusa es común a ambas, ¿no? Esta hipotenusa es común a ambas. Y tengo que él es X. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, si yo tengo dos triángulos rectángulos que tienen igual hipotenusa y un cateto, esos triángulos van a ser iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, este angulito de acá también será X, ¿no? Ya que esos dos triángulos son iguales, ¿no? Esos dos triángulos son iguales. Entonces, acá también, este de acá va a ser sí o sí X. Muy bien, eso sería todo, chicos. ¿Ya lo vieron por qué? Vamos a ver, mira, L es 10, ¿no? L es 90. ¿Cuánto tiene que ser todo este ángulo de amarillo? Si L es 10, L es 90, todo este ángulo de amarillo tiene que ser entonces 80, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces este ángulo de amarillo tiene que ser entonces 80. Quiere decir que 2x es igual a 80. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 40. Nada más, ¿no? Y de esa forma estaríamos encontrando la respuesta para este ejercicio, ¿no? Aplicando obviamente este trazo. Muy bien, espero que haya quedado claro, chicos. Si no, puedes, ¿no? Darle atrás al video e ir viendo, ¿no? La secuencia de pasos que he desarrollado para llegar a la respuesta. Vamos a ver un último ejemplito más. Aunque como siempre te digo, es importante que ustedes antes lo intenten, ¿no? Por ustedes mismos, ¿no? Y luego ya de eso, ya ver, ¿no? Cómo es que se resuelve. Muy bien. Vamos a ver, chiquito, acá también no tengo más información, solamente me piden calcular X. Entonces vamos a completar ángulos. Si él es 30, él tiene que ser 60, ¿sí? ¿Sí? Si él es 30, tiene que ser 60. Y si él es 60, este de acá por diferencia tiene que ser ¿cuánto? 40, ¿no? Vamos a empezar con eso, ¿no? Completando ese ángulo, ¿sí? Entonces él es 30. Entonces empezamos completando ángulos de que este angulito de acá es 40. Muy bien.
Pues mira, acá es 40 y acá es 70. Ah, mira, ¿tiene la forma? Claro que sí, ¿no? Tiene la forma que el de 2 alfa, ¿no? Y acá tengo 90 menos alfa, ¿no? Ya que el alfa sería 20, ¿no? El alfa sería 20 y acá sería 90 menos 20, 70, ¿correcto? Muy bien, entonces acá lo que voy a hacer es formar un triangulito, nuevamente, ¿no? Formo mi triangulito. Ah, sale un poquito chueco. Ahora sí, ¿no? Formo mi triangulito, donde este angulito de acá tiene que ser ¿cuánto? Igual a él, ¿no? O sea, este angulito de acá tiene que ser también 70, ¿no? Eso ya lo hemos hecho ya en dos ejemplitos anteriores, ¿no? Muy bien, acá también sería 70. Vamos acá a colocarle nombre a estos vértices. Y a ese puntito de acá le va a poner un F. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos, ¿no? 70. Entonces nosotros ya sabemos que ese triángulo, ¿no? Va a ser isósceles, ¿no? Ese triángulo de acá evidentemente es isósceles, ¿no? Estos dos de acá son iguales. Pero también, ¿no? Por el método sabemos que el triángulo FAE, ¿no? FAE, esa figura fea, ¿no? Esa figura FAE, así se llama, FAE, ¿no? Esa figura es también un triángulo isósceles, ¿cierto? Acá es 40, acá es 70, ¿no? Y acá es 40. Muy bien, entonces completando ángulos, nosotros sabemos que es 70, y también por lo tanto sería un triangulito isósceles. Muy bien, chicos. Y acá mira, nuevamente, mira. Él es 40, mira, él es 40 y él es 20, ¿no? Es el doble, ¿te das cuenta? Es el doble. Entonces yo, como es el doble, yo con la bisectriz podría obtener ángulos iguales, ¿no? Entonces precisamente voy a utilizar eso de ahí, ¿no? Voy a trazar acá la altura. Para formar dos ángulos de 20 grados, ¿no? Acá trazo la alturita y acá sería 20, ¿no? Y por acá también sería 20. ¿Bien? Entonces voy a trazar así de esa forma la alturita, ¿no? Entonces acá trazo la altura, ¿no? Voy a trazar la altura, se ve chueco, voy a trazar así la altura, y si trazo la alturita, ¿correcto? Por acá voy a tener entonces que acá es 20, ¿no? Y acá será 20, ¿no? Voy a trazar la alturita AH, ¿correcto? Pues si es la alturita AH, ¿no? Voy a decir que acá esa alturita AH lo parto en partes iguales, ¿no? Acá sería un M y acá sería un M, ¿no? O sea, acá es un M y acá es un M, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este sería nuestro primer paso, ¿no? De trazar la altura al triángulo que tiene, ¿sí? Esa altura en un triángulo isósceles lo divide en partes iguales. Muy bien. Ahora, nuevamente, mira, parte 2. Acá yo tengo lo siguiente, mira. Por acá yo tengo así. Acá yo tengo acá es 90, ¿no? Este es en la parte AHE, ¿no? En esa porción del gráfico, ¿no? Por acá yo tengo que él es 20 y él también es 20 grados. Muy bien, en ese tipo de casos, ¿qué se recomendaba, chicos? ¿Recuerdan? Cuando tienen una bisectriz así de esa forma. Muy bien, lo que se recomienda ahí, cuando tengo bisectriz y una perpendicular, ya lo hemos visto en el tema de aplicación de congruencia, es que tracen la otra altura, ¿correcto? Entonces, si yo trazo la otra altura, ¿qué es lo que voy a formar ahí? Si este lado es M, entonces este lado de acá también será M, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que tengo acá en este gráfico, ¿no? Acá el es M, acá tengo el 20, ¿no? Acá tengo el 20, acá es el M. Entonces, acá lo que voy a hacer entonces es trazar la otra alturita. Y al trazar la otra alturita, acá será 90 y acá será por lo tanto M, ¿correcto? Ahora, no pierdas de vista que este angulito de acá es 30 grados. Muy bien, si él es 30 grados por notables, ¿no? A 30 se le pone M, entonces a 90 ¿cuánto se le va a poner? Muy bien, a 90 se le va a poner entonces 12, ¿correcto? Ya que por notables a 30 se le pone M, ¿no? En ese triángulo notable de acá. En ese triángulo notable de acá, a 30 se le pone M, a 90 se le va a poner entonces 2M. Muy bien, chicos, ya está saliendo, ya sale, mira, acá,
Culebrita, ¿cuánto vale, chicos? Culebrita es m más m, 2m. Pero acá yo tengo otra culebrita, mira, acá, esa culebrita, ¿cuánto será entonces? También será 2m. Ya sabes que si él es 70, 90, este angulito de acá mide entonces, ¿no? Este angulito de acá lo tiene que ser 70, 90, este de acá tiene que ser 20. Muy bien, ya salió, babies. Ya salió, vamos acá a hacer un poquito más chiquito nuestro escudo para que entre la resolución. Estas resoluciones han sido poquito largas, ¿no? En todos los casos, sobre todo tener que explayarme así paso a paso para que se pueda entender esto de forma más clara. ¿Salió, chicos? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Todavía no? Vamos, despierten su tercer ojo geométrico que está ahí dormido. Tercer ojo, levántate. ¿Sí? ¿Logran verlo? A ver, mira, voy a sacar para que lo veas bien. Mira, acá es 20, ¿no? El triángulo DS. Y este de acá mide 2m. ¿Correcto? Y si este de acá mide 2m, entonces también será culebrita, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Sí o no? Muy bien. Y acá tenemos que él es entonces x. Ah, mira, ¿qué te das cuenta? Ese triángulo es isósceles, ¿no? A culebrita x, a culebrita cuando se lo pone, también se lo pone x. ¿Qué se va cumpliendo, chicos, ahí? Que interno más interno es igual a externo, ¿no? O sea, 2x es igual a 20. Por lo tanto, el valor de x, ¿a cuánto será igual? Va a ser igual a 10 gradotes y nada más. ¿Ya, chiquitos? Muy bien. Eso sería todo para este video. Sí, ha sido un video un poquito más largo, creo que de lo que pensaba. Por ahí me he explayado demasiado, ¿no? En la resolución, pero igual, todo con la finalidad de que quede claro. Bien, chicos, si han encontrado útil esta información, pueden compartirla, darle like, suscribirse y hasta una siguiente oportunidad. Adiós.